Hola, hola, Eduardo Cicala. Hola, pará un poco, a ver, déjame ver qué me está mandando. Ahora está, ahí está. No, me estaba mandando un mensaje raro Ah, bien, el Zoom. Yo metí la bien. pata una vez, contraté un Zoom y después Ujú. cuando me di cuenta de que me estaban facturando en automático, lo borré y ahora cada vez que abre un Zoom me invitan a participar de nuevo inscribiéndome. Sí, 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 sí. Bueno, pero en fin. No sé, Mirá, eh, si te parece, arrancamos del principio, hacemos tu etapa. Tú trabajaste en Olivetti, ¿no? Así sí, que, no sé si les interesa a los demás, pero sí, no, me gustaría saber porque, a ver, creo que fue en la década de los 70, ¿no? Acá existe como sí, la idea que la computación parece que hubiera empezado en el 80 y sin sí. embargo hay cosas interesantes de la década anterior, de repente. Sí. Yo Este, tengo ahí una consultita rápida para Eduardo. Soy a ver. Diego. ¿Cómo andaba? Mucho gusto. Sí, Diego Este, Sustún. Diego, Diego. sí, mucho gusto. Escúchame, ¿te suena Fernando Márquez? Marqués. Sí, sí, Márquez, o de Un Tramar. veterano. Sí. Sí. No sé si es el mismo, del medio petizo. Bueno, más o menos, medio con el pelo claro. Era ingeniero. Eh, Creo que no se llegó a recibir, pero estuvo en la facultad de analista, seguro que es. Pero yo tenía entendido que él había estado con el tema de la representación de Olivetti hace unos años y vueltas de la vida, yo le hago el mantenimiento en la empresa de él. Entonces nombraste a Olivetti y dije, capaz que conoce a Fernando. No me acuerdo de él. Me acuerdo de Rit y de Curto, que fueron los que, digamos, te cuento un poco, ¿no? Bastante más adelantado lo que tú estás contando de cuando yo estaba. Yo me fui antes de Olivetti. Capaz que claro, no Este, coincidieron en los años. No, claro, porque el problema fue que en un momento dado Olivetti empezó a descender y acá cerraron lo que al principio fue la filial de Olivetti, que después fue una sucursal de Argentina, y quedó como un distribuidor privado, digamos, de alguna manera. Si bien era Olivetti, pero no lo era realmente. Y finalmente lo cerraron también. Entonces, cuando lo cierran, yo ya me había ido cuando lo cerraron, yo creo que hacía como 5 años. Yo me fui en el 85. Este, y, y los que quedaron a cargo del soporte técnico eran dos tipos que eran fantásticos. Inclusive yo, si me permiten después contar las anécdotas porque es muy interesante. Capaz que mejor Por supuesto. que vean cómo fue que llegué a Sinclair al final. Pero Curto y Rit eran dos compañeros míos. Inclusive yo trabajé con Rit en otro tema que es reparación de equipos de medicina. Y fueron ellos los que quedaron a cargo del soporte técnico de Olivetti. No sé en qué andan, porque son un poco más jóvenes que yo, pero ya están, creo que en época de retiro. ¿Sí? Reed no sé si no se retiró inclusive antes. Este, pero bueno, es un poco si quieren después les cuento la historia, pero no sé, Antonio, si querés, eh, Hace un resumen de bueno, qué carrera mirá, hiciste, tu primer contacto con la sí, computación y... este, tú sabes que yo empecé, yo tuve la suerte de alguna manera y por otro la mala suerte de que me indujeron en la vida desde un poco de la niñez, medio indirectamente, a la parte de la ingeniería, la electrónica, todo eso. Este, yo empecé cuando tenía más o menos, empecé antes, digamos, pero cuando tenía 15 años fue cuando empecé a trabajar viendo algo de electrónica, ¿viste? En aquel momento eran todo válvulas. No sé si a alguien le suena lo de la válvula, porque yo a veces cuando hablo de válvulas, Sí, sí. parece que Sí, hablo claro. de cosas Sí. marcianas, ¿no? Este, pero hice muchos trabajos de experimento, no, ojo.
sobre todo porque me gustaba transmitir señales. Y hice grandes destrozos en el barrio. Nunca llegué a ser radioaficionado ni nada porque no tenía el dinero como para armar una estación. Tenía un padrino mío, un tipo muy bien, que sí tenía un puesto de una estación de radioaficionado, ¿no? Que yo cada vez que iba ahí me hipnotizaba porque era impresionante la cantidad de equipos que tenía. Él era uno de los socios de Cardelino, entonces él se había traído muchísimas cosas a través de Cardelino. Y por una cosa o por otra, bueno, yo fui entrando en eso. En un momento dado, pasé al transistor. Lo del transistor fue un poco también una casualidad, porque había un concurso del país, eso fue por la década creo que fue en la década del 50, yo estaba en la escuela todavía en sexto año, y me gané una radio por una historieta que hice. No sé si conocen a Eduardo, pero Eduardo heredó un poco eso, porque él también es capaz de hacer historietas. Pero hice una historieta de vaqueros y me gané una radio a transistores. Tenían que ver lo que era. Naturalmente, como a mí me gustaba mucho la electrónica, a la larga lo que pasó con esa pobre radio es que la desarmé para ver cómo era por adentro. Y para que tengan una idea, era un ladrillito de cuero. ¿Como la espica? ¿Como aquella espica que había de cuero? No, la espica era un lujo delante de esto. Esto era una especie de ladrillito de cuero, y adentro no tenía circuito impreso porque en aquel momento todavía estaban en esa etapa de desarrollo donde las cosas eran costosas, y tenía un chasis de metal con una batería de 9 voltios y tenía terminales adentro, y todo estaba soldado a los terminales. Inclusive las bobinas, era como si hubieras armado una radio de válvulas, pero ahora transistores. Y me acuerdo de los transistores porque los primeros transistores que yo pude conseguir los conseguí en la feria de Tristán Narvaja, que era el único lugar donde uno podía comprar más o menos algo que saliera barato y bueno, experimentar, porque cuando yo empecé a trabajar con las válvulas empecé con los triodos. Y el triodo tiene mucha semejanza con un transistor, más con un transistor de efecto de campo que con un transistor común de juntura. Pero bueno, un día yo vi que lo que había que hacer era dejar de lado todo lo que era la válvula y empezar a trabajar un poco, a experimentar con transistores. Y como además eran experimentos, la quemada de transistores era muy fácil. Era distinto que con las válvulas, porque las válvulas tú le errabas en algo, sobre todo en transmisión, cuando no sintonizabas bien las bobinas y querías transmitir una señal de radiofrecuencia, y salía de sintonía y se te ponía el ánodo, que era la capa, digamos, exterior de la válvula, se te ponía rojo. Ahí veías que más vale que cortaras la corriente porque le ibas a estropear. Pero aguantaban. En cambio, el transistor era muy heroico porque se moría y no avisaba nada. Y ahí empecé a trabajar. A la altura de más o menos cuando terminé preparatorio, ya la orientación mía era para la electrónica, lo cual después me di cuenta que me había equivocado. Pero seguí por ese camino. Entré en la facultad y en la facultad hice 4 años. Lo cual me arrepiento de no haber terminado, de no haber sido un poco más proactivo en ese sentido. Pero las cosas se van... es curioso, ¿viste? Yo no sé si ustedes vieron alguna vez un video que daban por la televisión en otras épocas, que se llamaba Conexiones. Y era en el relato de había un historiador que relataba cómo las cosas en la historia se iban entrelazando, y te aparecían cosas que vos decías, pero ¿cómo salió esto? Y a mí me pasó eso de alguna manera, porque yo, digamos, estando en la facultad, necesitaba tener algo de dinero. Y si yo me ponía a trabajar, no me daba el tiempo para la facultad. Y mi padre tenía 2 hermanos, uno de ellos era ingeniero, y conocí son esas casualidades que se empiezan a dar. Había sido compañero del director del departamento de electrotecnia de la facultad. Y habló con él y me dieron un puesto, que era un puesto de, digamos, barrendero, ¿viste? Era el colaborador técnico se llamaba. Era alguien como que, bueno,
vos querés ver algo de lo que es en el departamento, vení, te vamos a pagar 5 pesos, que me servía muchísimo, y ahí aprendí muchas cosas. Una Y especie de esto fue en una asistente de época, laboratorio o algo así. ¿eh? Como un asistente de laboratorio o algo así. ¿No? Claro, yo no tenía todavía la preparación que ellos necesitaban para poder, digamos, meterme en cosas en serio. Pero, digamos, cuando ellos tenían que armar algo, cosas por el estilo, sí, te decían, mira, vamos a hacer esto, vos tenés que ayudarnos en hacer esto, esto. Y era más que nada constructivo. Y a veces era aprender a usar los instrumentos, entre los cuales me enseñaron a usar, tenían instrumental muy lindo en la facultad. En ellos tenían, por ejemplo, los Tektronix, los osciloscopios. Y en particular usaban el osciloscopio de Tektronix que tiene lo que se llama una línea de retardo. La línea de retardo lo que te permitía es que tú barrías una serie de señales que tú querías ver secuenciales y podías pararte en una parte de esa secuencia y mirar la parte en particular que te interesaba. Suena medio raro, pero era muy interesante cómo se hacía eso, aprender a manejar ese equipo. Y yo ahí lo aprendí. Bueno, entre las cosas que hice ahí adentro, aprendí a grabar circuitos impresos, porque en aquel momento el grupo que había habido una transición unos pocos años antes de que yo entrara, donde habían pasado de la válvula al transistor. Sisa, que era el director del departamento técnico, el que a mí me empleó ahí adentro, era hombre de válvulas. Pero había un flaco, el flaco Pérez, que no me acuerdo el nombre, era un ingeniero de la nueva onda, digamos. Y él creó todo un laboratorio, todo el laboratorio lo enfocó hacia la parte de electrónica digamos, de estado sólido. Empezaron a trabajar con transistores. En aquel momento los transistores que había eran de germanio. Y hacían proyectos muy interesantes, o sea, trabajaban terminaron al final inclusive trabajando para Antel, en algunas cosas que después fracasaron por otros temas. Y era un grupo que lo constituían Sayés, Gersi, Macé, Piquinela. Fue un grupo muy lindo. El flaco Pérez murió en un accidente, fue una lástima, porque era la cabeza del grupo. Pero eran tipos que te enseñaban todo, o sea, eran tan abiertos. Estaban ensayando cómo hacer circuitos impresos, por ejemplo. Se habían conseguido una lámpara de mercurio de estas de la calle, le habían roto el bulbo, y claro, cuando le rompes el bulbo tenés una radiación ultravioleta impresionante. En aquel momento el elemento que se usaba para grabar era el Kodak Photoresist, que yo lo usé también y me llegué a comprar uno para hacer en casa después. Entonces aprendí una cantidad de cosas que uno no sabía de bien si alguna vez te iban a servir para algo, pero como yo estaba en la época de estudiante, me servían. Aprendía cosas que me gustaban. Y bueno, estando ahí adentro, un día aparece, yo en aquel momento habían pasado un par de años, y me empezó a resultar un poco estrecho, digamos, la cantidad de dinero que ganaba. Y entonces empecé a buscar trabajo. Y como yo pensaba que un estudiante avanzado de ingeniería le iban a pedir por favor que viniera a trabajar en cualquier empresa, empecé a presentarme y nadie me daba bolilla. Era de terror. Y un día aparece en el Instituto de Electrotecnia un letrerito que decía que Olivetti buscaba 2 programadores. Era medio extraño porque fíjate que buscar programadores en el Instituto de Electrotecnia más bien era para el Instituto de Computación, el Instituto de Computación que tenía la facultad, que estaba en el último piso. Pero apareció ahí. Y nos presentamos, yo y un compañero mío más. Estábamos acostumbrados a trabajar en un ambiente uruguayo, por decirlo de alguna manera, sin agravios, digamos. Es decir, un ambiente donde las cosas caminan a base de mucho pulmón, pero no tenés dinero. Es decir, hay que hacer los laboratorios, hay que armarlos, hay todo un problema de cómo ponerte al día. Es complicado. Y entonces nos presentamos a una empresa que era Olivetti, y ahí digamos, para mí fue como entrar en IBM. Es decir, el ambiente que había dentro de lo que era la Olivetti en aquel momento, que sí era Olivetti Internacional, era
una sucursal directamente de Olivetti, era como entrar en la NASA, digamos, ¿no? El ambiente que había dentro, todo era una cosa totalmente diferente. Y bueno, y entramos ahí. Era sobre programación y qué es, la idea era Claro, ahora le voy a programar contar, que... porque tengo unas imágenes acá que yo no sé si las puedo mostrar. Sí. Apretá compartir pantalla el botón verde y ahí Entonces te voy a contar lo que pasó. Porque es interesante. A ver si te puedo mostrar esto. A ver, para share, ¿qué dice acá? Share screen. tenés que elegir ahí toda la pantalla, creo, o algo así. Sí, no sé si puedo, pero déjame probar. Desktop, A ver. elegís, sí. No, espera, ahora me di cuenta de lo que pasa acá. En realidad, a ver si puedo compartir esta. Resulta que Olivetti, en esa época, digamos, en realidad mucho más atrás, yo entré digamos, me presenté en Olivetti en el año 70. Y esta gente que está aquí, eran 4 técnicos italianos. Italia era una empresa muy grande en aquel momento, con desarrollos notables, ¿no? Porque habían empezado con la mecánica, pero habían pasado a la electrónica. Y entonces, yo venía había estudiado en la facultad, había estudiado 2 cosas en la facultad como opcionales. Una era lógica, y la otra era, me había presentado para una opcional de computación, donde íbamos algo que era parecido a esto, que era el centro de cómputos de la facultad en el 7º piso, y donde se programaba con esto que, no sé si ustedes llegaron alguna vez a verlo, pero son las tarjetas perforadas, que inclusive se usaban. Yo me acuerdo que en la época que yo era chico, venían los cobradores a casa era el recibo de cobro de Recibo de UTE. Antel, sí, o de UTE, sí. Y bueno, con eso programábamos. Y yo me encontré entonces vamos un poquito para acá, yo me encontré con que lo que habían inventado esta gente o había desarrollado era esto, que era el primer computador de bolsillo, por decirlo de alguna manera. Era un microcomputador de mesa, no había nada parecido. Entonces, ¿En qué año se hizo esta máquina? yo recién lo habían traído en el año 70. Y el problema que había en Olivetti era que no tenían programadores para esto. Y entonces lo que querían era gente en realidad de ingeniería, porque la aplicación que iba a tener este equipo era más bien para ingeniería, arquitectura, ingeniería química, o sea, temas de cálculo, por decirlo de una manera. Y era increíble la maquinita, porque para esa época, digamos, tenía 1 kilobyte, era la memoria Sí, porque en el de 70 ella. no existía el microprocesador, ¿no? Es decir, No existía. O sea, este fue el primero que aparece acá y que aparece, creo que alrededor del mundo tuvo un éxito enorme. Y este equipo, para lo que ellos necesitaban programadores, era para lo que nos llamaron. Para nosotros esto, después de haber visto lo que era programar en aquel momento era el 360 con tarjetas, esto era fantástico, porque nosotros en la facultad, por ejemplo, cuando estábamos haciendo la opcional de computación, teníamos que pedir hora para ir a perforar las tarjetas del programa que nos mandaban a hacer. Después teníamos que pedir hora para que agarraran las tarjetas, que eran las tarjetitas de nuestro programa, y la pasaran por el computador. Y el computador, si te daba bien, aprobaba. Si te daba mal, tenías que volver todo de vuelta para atrás, a volver a hacer lo mismo, o pedir hora para perforadoras, pedir hora para... Era un relajo. Y vos con esto tenías un aparatito, que era esto, que era la tarjeta magnética. Esto era algo alucinante, porque yo nunca había visto. Estaba acostumbrado a las tarjetas perforadas. Y esto era una tarjeta magnética en la cual tenía 2 pistas, una digamos, tenías la posibilidad de grabarla al derecho y al revés. Entonces tenías la posibilidad de guardar en total 2 kilobytes de información. Entonces tú acá en 1 kilobyte...
2 kilobytes por cada tarjeta. por cada tarjeta. Era una barbaridad. Es un montón. Era impresionante lo que podías hacer con eso, era mágico. Entonces, normalmente lo que tú hacías era, en una de las tarjetas grababas tu programa, que con un solo lado alcanzaba y sobraba. O sea, en realidad el programa era una secuencia de operaciones matemáticas que tú las enlazabas a través de vínculos lógicos. Es decir, si yo quiero hacer esto, hago esta operación, si no hago esta otra. Y eso era lo que hacía el equipo. Pero era como un no lenguaje había nada. propio, un lenguaje propio de la máquina. El lenguaje de máquina era. Lenguaje de máquina Sí, específico sí. para esta máquina. Digamos, era un lenguaje interpretativo. O sea, tú escribías, pero tenías las instrucciones, eran pequeñas, se hacía todo con el teclado de la máquina, porque el teclado de la máquina, era... Esto era teclado, es decir, la parte de las teclas blancas y las de grises eran las teclas de funciones, las que te permitían a ti escribir una función y decir si era lógica o si era matemática. Las que están, yo no sé si yo no tengo la flechita acá. ¿La flecha la ven? Sí, se ve. Bueno, esto era el sistema de comandos de las instrucciones. Y después tenías el teclado numérico. Y después tenías acá, esto que no me acuerdo cómo se manejaban, que eran 4 opciones, pero ya te digo, no me acuerdo. Y después tenías acá una ruedita, que era la ruedita de decimales, o sea, tú le ibas a decir con cuántos decimales ibas a trabajar. Es rústico, pero recuerden que no había nada. Esto o era esto o tenías que ir a un centro de cómputos. Entonces el éxito que tuvo esta máquina fue muy grande. Como primer microordenador, es decir, el primer microordenador probablemente. Entonces era un microordenador. Bueno, les cuento un poco qué pasó acá. Anecdóticamente, después que nosotros entramos, que pensamos que nos iban a pagar miles de dólares a cada uno porque éramos unos genios, nos tuvieron 3 meses sentados diciendo que hiciéramos lo que quisiéramos dentro de la empresa. Podíamos ir a cualquier lado de la empresa, mirar todo, mirar los manuales. Era la técnica de Olivetti. Olivetti te decía, bueno, vos querés trabajar acá, mirá lo que hacemos. Y fíjate a ver si te gusta. No te lo decían así, pero era lo que estaban haciendo. Y nos sentaron 3 meses. A los 3 meses maqué miles de dólares. Con 50 dólares que nos pagaban por mes también trabajábamos, porque era precioso el lugar. Y bueno, lo que pasó fue que yo, desde el punto de vista, era un apoyo que íbamos a hacer hacia la venta. Y yo, desde el punto de vista comercial, era un burro. No sabía apoyar bien a los vendedores. Es decir, hacía cosas que estaban mal. Como corregir a los vendedores cuando decían algo que estaba mal. Entonces, ¿qué pasó? Mi compañero sí, ya se vio que iba a entrar. Y a mí como que les di lástima. Entonces me mandan a la parte al departamento técnico, donde el encargado del departamento técnico era otro ingeniero, un ingeniero Edgardo Cavada. Y me mandaron a ver si yo le podía servir a él. Y entonces cuando empezamos a hablar, bueno, resulta que yo había estado como colaborador técnico en el departamento de electrotecnia de la facultad, había trabajado con Gersi, Macés, Ayes, el loco los conocía a todos, sabía que eran tipos muy, muy poderosos desde el punto de vista de conocimientos, Grompone. Y entonces me preguntó qué me había gustado de la programación de la máquina. Y yo le dije que lo que me había gustado más era cómo resolvían la resolución de una raíz cuadrada. Entonces me preguntó cómo era que lo resolvían. Y yo le dije, mira, esto es por sistemas lineales. Digamos, se hace una transformación a un sistema de ecuaciones con X coeficientes, donde los cuales tú puedes lograr sacar la raíz cuadrada con la aproximación que quieras. Y le expliqué cómo era, porque en realidad otra de las cosas que había estudiado en la facultad eran sistemas lineales, transformada de Fourier y una cantidad de cosas que estaban vinculadas de alguna manera. Bueno, con eso me llevó al laboratorio para que lo viera, a ver qué me parecía. Me dijo que él tenía problemas porque esta máquina tenían grandes dificultades para resolverla. Era una máquina toda transistores. Y bueno, lo que me encuentro ahí en el laboratorio, lo primero de todo, es que tenía un osciloscopio igual al que yo había visto y había aprendido a usar en la facultad. Entonces, después me empezó a mostrar los esquemas de la máquina. Y eran esquemas de lógica. O sea, no estábamos hablando ahí, sí se veían los transistores en los grupos, pero
Pero lo que estabas mirando ahí, cuando vos mirabas el esquema eléctrico, era de que estabas mirando un sistema lógico, que lo interpretabas, y que era lo que tenían dificultades en ese momento en Olivetti para interpretarlo. Y bueno, ahí entré, y me fue muy bien, honestamente. Esta máquina además tenía cosas que eran interesantísimas desde el punto de vista de lo que era Olivetti. Fíjense esta máquina, el grupo impresor era un grupo que tenía un rodillo que giraba a grandes revoluciones, digamos, ¿no? Creo que daba, para darte una idea, andaba por las 600 vueltas por minuto, una cosa así. Tenía de este costado una rueda dentada. La rueda dentada estaba vinculada a las líneas de números. Y el carrito impresor, el martillito impresor, era esto que se ve acá, que era chiquitito. Entonces, ¿qué pasaba? Para imprimir, este martillito se ponía en marcha horizontalmente mientras la rueda giraba. Y se sincronizaba su posición con la posición de la rueda, y cuando pasaba el número que tenía que imprimir, él golpeaba. Mirá que hacer esto parece Todo un sistema mecánico, medio ¿no? de marcianos, pero marchaba perfectamente. Y era increíble cómo estos muchachos que les mostré antes, habían logrado hacer este tipo de cosas. Habían enlazado la mecánica con la electrónica de una manera fenomenal. Era fantástico lo que hacían. Y la otra cosa notable de esta máquina, no sé si los aburro, pero si los aburro me dicen, no tengo problema. No, está buenísimo. La otra cosa interesantísima de esta máquina era esto que está acá. No sé si lo puedo aumentar. Pero esta era la memoria de la máquina. No había todavía circuitos integrados, con una integración alta o algo como para decir memoria de estado sólido, cosas por el estilo. Entonces, ¿qué habían hecho los muchachos estos? Habían hecho una memoria que se basaba en un hilo de acero, donde en las dos puntas, esta que está aquí y esta que está acá, tenía soldada una una lámina que era de níquel y cromo. Entonces, ¿qué pasaba con ese material níquel y cromo? Lo que había acá en esta parte, que no sé si la ven bien, pero son estas dos piecitas de plástico, había dos bobinitas. En cada una de las bobinitas estaba enlazada una de las tiritas de cromo níquel, que era la que estaba soldada a la línea de acero. Cuando vos le dabas un pulso que era más o menos de 1 microsegundo eléctrico, según la polaridad a la cual se la dieras, la línea de acero, esa de cromo níquel, se contraía o se expandía. Y lo que provocaba al estar soldado tangencialmente en el hilo de acero era una torsión. Ese era el bit que iba a moverse a la velocidad de la luz, a la velocidad, perdón, del sonido en el anillo en el anillo de hilo de acero, y iba a salir por el otro lado. Entonces, ¿cómo era que funcionaba la memoria? Lo que hacían era que secuencialmente ellos metían toda la información en serie y era una memoria dinámica. Perdóname, voy a cerrarle la puerta. ¿Qué haces, Seba Blanco? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien. Que están armando lío. Bien. Llegué un poquito tarde, pero... No pasa nada. ¿Qué haces, Blanco? ¿Te conocías este tipo de memoria vos? Sí, o sea, la había escuchado nombrar de equipos muy viejos. Creo que de estas computadoras que hacía Olivetti era... Sí, justamente. Exacto. Ah, sí. Justamente de esa. Él trabajaba en Olivetti, sí. Ah, mirá. ¿Tú trabajaste en Olivetti? Ah, mirá. ¿Y eso que es de la primera computadora personal, la de Olivetti, la programa 101? ¿La programa 101? Exacto. Mirá, ¿llegaste a usarla? ¿Cómo? O sea, ¿llegaste a usar una programa 101? No solo la llegué a usar, la arreglaba. Ah, mirá que yo estaba a cargo. Imaginé. A mí me pusieron después de algún tiempo como encargado del departamento de electrónica. Porque en realidad, junto con el ingeniero Cavada, que era el jefe de todo el departamento técnico de Olivetti, éramos los únicos que conocíamos lógica. Entonces era la forma en que tenías que entrarle a esta máquina. Si tú no entendías lo que era un AND, un OR,
un flip-flop, la forma en que trabajan esos componentes cuando tú los entrelazás, era imposible que arreglaras esto. Pero lo interesante de esto era, bueno, que todos los 1024 bytes multiplicados por 8 eran los que circulaban adentro de este hilo de acero, salían por el otro lado, los recogía la electrónica, los volvía a secuenciar. En el medio, cuando había un cálculo, lo que se hacían era se paralelizaban. Se hacía la operación que fuera necesaria en paralelo, y luego inmediatamente se volvían a serializar y meter en la línea. Era algo, si tú lo mirás hoy, es alucinante lo que estaban haciendo. Que caminara, digamos. Creo que lo pensás y suena increíble con Sí, sí, ese porque tipo de tecnología. Tecnología de otro planeta, parece una cosa. fíjate que la torsión, el pulso de torsión era de 1 microsegundo. O sea que tú tenías 1024 por 8 torsiones circulando por esa línea continuamente. Esta línea tenía este equipo tenía un problema. Disculpame que yo de la ignorancia, pero no terminé de entender. Es decir, esa torsión es, digamos, el bit se almacena en forma física, mecánica o sonido. No sé entender. No, tú torces mecánicamente el hilo, pero es como, a ver, si tú normalmente das ponele que tenés voy a decir algo diferente, pero que se puede asociar de alguna manera. Si tú tensás una cuerda y hacelo en tu casa, agárrate una cuerda de 10 metros de largo y dale un tinguiñazo o dale un golpecito seco como si fuera como si fuera un golpe de karate a la cuerda al lado de tu mano, y vas a ver que esa onda se propaga todo a lo largo de la cuerda. Acá es lo mismo, acá estás torciendo, deformando muy ligeramente el acero en el punto donde tú le diste la torsión. O sea, ese golpecito que le das de 1 microsegundo provoca una vibración, por decirlo de alguna manera, que se va a propagar. Es como si le dieras un martillazo al acero. Y se va a propagar a través de la línea a la velocidad del sonido, porque en última instancia es un sonido, a la velocidad del sonido en el alambre. ¿Eso usaba un micrófono para recuperar el audio del otro lado del loop? No. Mirá, la memoria estaba compuesta por el alambre de acero, los transductores, que eran esto que está aquí. Es decir, acá se ve, no sé si lo llegás a ver, pero hay unos alambrecitos muy finitos, ¿se ven? Sí, se ven, sí. Bueno, acá dentro de esta pieza de plástico, había 2 bobinas que estaban cruzadas, en el sentido de que cuando las polarizabas, una estiraba el alambre y la otra lo contraía. Entonces, lo que hacías del otro lado, digamos, cuando tú salías por un lado, digamos, entraba la señal, pero por el otro salía, iba a esto que está acá, que era el amplificador. O sea, acá se ve en este caso, por ejemplo, acá podés llegar a ver el cable que justamente sale de aquí y va a este amplificador. Esto es un amplificador. O sea, el pulsito es tan pequeñito que lo tenés que amplificar para luego sacarlo por acá hacia la parte electrónica como un pulso cuadrado. Entonces lo que hacía este amplificador acá era amplificar y escuadrar la señal de manera que te quedara un pulso de 1 microsegundo cuadrado. Y de una amplitud no me acuerdo bien, pero si no me equivoco, eran 12 voltios en aquel momento. Y esta era la entrada. Es decir, acá tenés los cables estos blancos que están acá, venían de afuera. Bueno, ahora la achiqué. Entonces, esto era la memoria. Era algo alucinante que esto caminara. Y era muy delicada. O sea, el alambre de cromoníquel estaba finalmente sujeto por esta pieza que era una gelatina, que era la que amortiguaba los tirones o las contracciones. Y si esta gelatina se endurecía o pasaba algo, entraba a fallar. Y cuando fallaba, no era que te diera así, se te bloqueara, sino que te empezaba a cambiar información de repente. Y ese era otro de los temas que nadie le invocaba a Jan Olivetti. ¿Por qué pasaban esas cosas? Y eso fue una de las cosas donde yo tuve éxito en mostrar por qué era que estaba pasando.
esto al final lo que terminamos fue lo siguiente. Cuando avanzamos estamos hablando del año 70, 71, que fue donde yo empecé a manejar esto. Estas máquinas duraron unos 10 años, más o menos. En ese tiempo, más o menos en la mitad de camino, 75, 76, van a ver por qué, yo le propuse a mi jefe, ¿por qué no la sustituíamos por circuitos integrados Shift Register? O sea, yo había visto en una casa que se llamaba Yameco en Estados Unidos, que vendían unos integrados, que eran un Shift Register, o sea, era una serie de memorias, todas integradas una al lado de la otra, que cuando tú le dabas un pulso de reloj, por decirlo de alguna manera, con cada tic que le dabas al integrado, lo que habías escrito en el primer punto de ese grupo se trasladaba al siguiente. Entonces lo que tenías en realidad era un circuito integrado que hacía la misma función que hacía el alambre mandamos a hacer impresos, caminó, y finalmente terminamos tirándolas todas estas a la basura, que eran carísimas, y sustituyéndolas por integrados. O sea que hizo una actualización usted del hardware, como quien dice, le Sí. cambió. Y mirá, lo que pasa que yo lo que aprendí en Olivetti, fíjate que esto fue el principio, ¿no? Ahora, después en un momento dado, bueno, acá viene uno de los puntos por los cuales yo me fui dejé de estudiar. Apareció la que es ahora mi señora. En aquel momento yo estaba en Olivetti ya haciendo también demostraciones. Y bueno, dejé la carrera. Una de las cosas que aprendí en Olivetti fue la memoria de núcleos. Una cosa que la vi muy de costado, porque previo a la programa 101, las máquinas de contabilidad que tenía Olivetti eran mecánicas. Llegó un momento en el que la mecánica no alcanzaba para hacer los cálculos que se necesitaban y guardar datos y todo eso. Entonces se le agregó a las máquinas mecánicas algo que es también una cosa bastante complicada, que era la memoria de núcleo. O sea, le agregaron grupos electrónicos con memorias de núcleo que son lo que ven acá. La memoria de núcleo, yo también me fue muy bien porque sabía manejar ese osciloscopio famoso. Porque la memoria de núcleo funciona de una manera muy complicada. Esta matriz, si ustedes ven, cada nucleocito de estos está, digamos, magnetizado en un cierto sentido. Para saber si está magnetizado en un cierto sentido o está en el otro, yo tengo que hacerle pasar por dos de estos hilos, que normalmente son los que están en cruz, una corriente en el mismo sentido secuencialmente. Por ejemplo, tomo el hilo vertical que está acá, y empiezo a pasarle a todos estos la corriente, y veo por el hilo diagonal si hay alguna señal. Esa señal es que el núcleo magnético estaba polarizado en el sentido contrario al que yo le estoy haciendo pasar corriente ahora. Y entonces ese pulso era la información que yo de repente necesitaba, podía tomarla como un 1, cuando en realidad internamente había sido anteriormente un 0. El problema es que cuando haces eso, diste vuelta a la polaridad del núcleo, de manera que toda la electrónica alrededor de los núcleos estaba orientada de tal manera de que una vez que vos hicieras eso y vieras cuáles eran los núcleos que estaban orientados en sentido contrario, tenías que volverlos a escribir en el mismo sentido, porque lo habías borrado. Entonces esto era algo alucinante. Al leerlo se borraba, digamos. Al leerlo se borraba, al leerlo se borraba o se invertía. Digamos, cuando tú lo leías, lo que hacías era inducirle corriente. Si la corriente que le inducías estaba en el mismo sentido magnético en el cual estaba orientado, no pasaba nada. Pero si estaba orientado en el sentido contrario, lo magnetizabas en el sentido contrario al que tenía. Y eso provocaba en los hilos en diagonal un pulso de corriente. Y ese era el bit que tenías guardado ahí adentro, que era opuesto a los que, digamos, podríamos llamarle los ceros. El problema es que cuando hiciste eso, lo borraste al núcleo. Sí, es un solo uso. Cuando lo leía se borraba. Claro, entonces lo que tenía que hacer la parte de electrónica era volverlo a escribir. Entonces cada secuencia que vos hacías de exploración en una memoria de núcleos, tenías que ver cuáles eran los que habías memorizado y volverlos a reescribir para volverlos a dejar como estaban antes. A menos de que vos quisieras modificarlos. Entonces esto era una cosa
alucinante. En un momento dado, en Olivetti, la 101 les quedó chica. Entonces aparece este equipo, que era un equipo de Sycor norteamericano. ¿Qué es lo que tiene interesante este equipo? Yo hasta ahora, en todo lo que había visto en Olivetti, eran, digamos, electrónica secuencial, o sea que tú tomabas la información, la procesabas y la volvías a reescribir en la memoria. Y este equipo trabajaba de una manera de lo más misteriosa. Tenía 4 placas, pero no podías engancharte porque no había ningún punto de sincronismo como había en los equipos que hasta ese momento yo había estudiado, que eran la 101 y los equivalentes de ella. Entonces esta máquina, vos no podías sincronizar por ningún lado nada. Tenía 4 placas. Una de ellas tenía una memoria tipo ROM, otra tenía una memoria tipo RAM que se borraba, y después las otras dos tenían una cantidad enorme de circuitos integrados. Vos te ponías un osciloscopio en cualquier lado y había señales por todos lados que caminaban para cualquier lado. No sabíamos lo que era y cómo lo podíamos arreglar, salvo cosas muy, muy puntuales. Y la otra cosa que tenía interesante esto era que habían pasado de grabar en una tarjeta magnética a grabar en un cassette. Esto era otro adelanto. Ahora, pero esto es un equipo de Olivetti porque dijiste que era de Estados Unidos. Sycor era una fábrica norteamericana, pero lo que hizo Olivetti fue comprarle el desarrollo. O sea, se lo compró. Esto era algo totalmente diferente a lo que venían usando ellos. Acá lo más interesante eran la electrónica esa muy curiosa y los cassettes. Los cassettes te daban una cantidad de información, una capacidad de información que no tenían las tarjetas magnéticas. El tema de cassette era que era un cassette especial porque el tipo de magnetización que usaban era era un núcleo saturable, digamos, o sea que no era analógica, sino que el impulso que tú le dabas la saturaba completamente la sección magnética que tú estabas magnetizando. O sea, esto no servía para audio, servía solamente para la parte de información digital. Entonces, lo que tuvo de interesante esto, además de los cassettes, era que lo que tenía dentro de esas 4 placas, en realidad era el comienzo de los microprocesadores. Era un microprocesador discreto. Habían, digamos, los norteamericanos estaban comenzando a desarrollar la técnica del uso del microprocesador, o sea, una unidad que tiene una unidad de memoria, una unidad de cálculo, y que se programaba, o sea, la programación estaba en las memorias ROM, las memorias RAM servían para el cálculo, y una unidad de proceso que eran las otras 2 placas. Pero ese concepto del microprocesador, solo que acá estaba discreto. Entonces, la parte interesante de todo esto era cómo lo arreglabas. Y acá es donde surge por primera vez que para poder arreglar esto, ya no te va a servir un osciloscopio. Vas a necesitar programas de diagnóstico que los vas a ejecutar en el propio equipo y vas a mirar en la pantalla el resultado. Entonces aquí hay un cambio enorme de tecnologías. Algo que hasta ese momento no... tenías que acostumbrarte. Vos estabas acostumbrado a manejar el osciloscopio, el tester, medir, y acá olvídate del osciloscopio. Acá tenías que ver lo que te decía el diagnóstico, que no siempre te iba a decir exactamente dónde estaba el problema, pero te iba a dar una idea. Después ahí es donde vos podías empezar a ver con un osciloscopio más en detalle algo en particular. Y bueno, Disculpame, ¿el tema de las cintas era específico o era un formato? Era un cassette común. Era un cassette. Ah, un cassette de audio común. Pero la cinta era de magnetización saturable. Ah, pero el cassette era cassette común de audio. Sí, un cassette común de los cassettes musicales. Era igual. Sí. Ah, está recién ahí veo que está. Lo que te cambiaba ahí era la técnica, digamos. O sea, el cassette podía... ¿Cómo se interpretaba? Sí, tenía una capacidad de almacenamiento enorme. Tenía un problema. Era un cassette. O sea que si lo querías volver a leer tenías que rebobinarlo. Entonces, a veces ese tipo de cosas también te retrasaba, pero comparado con lo que la capacidad de procesamiento que tenía y la capacidad de almacenamiento en la cinta, era enorme. Así que bueno, ese fue el otro cambio grande que me pasó a mí en la técnica. Y de acá, de Olivetti, yo conocí
lo había conocido en la facultad, pero lo vuelvo a encontrar en Olivetti de casualidad, que se llamaba, y que va a ser un socio mío después, Ángel Bautista. Entonces Ángel era un tipo que estaba en la época de esta máquina de la Sycor. Aquí estos dos chicos que son Wozniak y Jobs. Steve Jobs y el socio de él, estaban empezando a armar las computadoras portátiles. Lo que habíamos visto antes, en realidad, lo que yo les había mostrado, en realidad era un terminal que en Estados Unidos se usaba para comunicaciones, pero no era usado para contabilidad ni cosas por el estilo, y menos para un uso de, digamos, para digamos, aficionados. Y estos muchachos se habían dado cuenta de que había un mercado enorme en una parte que nadie la estaba tratando. ¿Y esto por qué? Porque un día me traen a casa, me lo trae este Ángel, que era de un amigo de él, este equipo. Yo nunca había visto esto. Y acá por primera vez veo también otro sistema magnético que lo había empezado recién a estudiar en Olivetti, que eran las disqueteras. Entonces acá, cuando yo miré esto, también me quedé maravillado, porque esto era digamos, el hijo de la 101, era un equipo fantástico, una capacidad enorme, donde habían solucionado, aparte de que era manejable prácticamente para cualquiera, porque ya el lenguaje no era lenguaje de máquina, estaban utilizando las disqueteras. La disquetera no es serial, la puedes ubicar en cualquier momento, en cualquier lugar, la información que te interese. Y esto, bueno, no andaba el equipo, en realidad andaba. Lo que le pasaba era algo que también pasaba en Olivetti, y que fue lo primero que hice en este equipo, que tenía errores de lectura en las disqueteras. Entonces lo que había que hacer era limpiar las cabezas. Había que desarmar el aparato, limpiar las cabezas y volver a enchufar, y salió caminando. Este equipo, después, aunque parezca mentira, primero me lo trajo Ángel Bautista. Ángel me lo trajo porque sabía que yo manejaba en electrónica, me manejaba bien, digamos, dentro de Olivetti. Él trabajaba en programación dentro de Olivetti. Y Ángel es el que un día me viene y me trae, un tiempo después, este equipito. Y ahí vemos un poco, empezamos un poco con la parte de lo que es la Spectrum. Me trae esta maquinita porque era de un amigo de él que se la había traído de allá de Inglaterra, y bueno, pero le andaba en blanco y negro. Entonces quería ver si la podían transformar a color. Y yo me acuerdo que yo le dije en aquel momento, le digo, bueno, mira, si vos me traes los diagramas electrónicos, o sea, los esquemas de cómo está armada adentro, yo capaz que yo te la miro y veo qué puedo hacer. Y bueno, me la trajo. Yo no me acuerdo bien ni siquiera todo lo que hice con esa maquinita, pero la cuestión es que se la transformé. Y lo que me impresionó de esta máquina lo primero de todo fue que era fantástico. Era algo más chiquitito todavía que una Apple, pero la capacidad, el potencial que tenía era gigantesco. Era algo, no podía creer cómo habían hecho algo tan chiquito. En ese momento yo me había comprado en ENECA una placa, porque me estaba interesando empezar a trabajar en microprogramación. No sabía en el lío que me estaba metiendo. Y entonces me compré una placa que vendía la gente de ENECA, Carsaclian. Me costó un disparate, pero tenía un microprocesador 6800. Y te permitía hacer una cantidad de pruebas y cosas y trabajar en microprogramación y ver cómo era que cómo se podía manejar todo ese conjunto electrónico para que te diera algún resultado. Pero era complicadísimo. Claro, era complicadísimo porque uno no se daba cuenta de que en realidad todas estas maquinitas tienen adentro un núcleo, que es el núcleo duro hecho en firmware, para que vos a su vez puedas montar arriba un software fácilmente interpretable por el usuario. Entonces yo me había metido, sin darme cuenta, a tratar de usar la máquina en lenguaje de máquina, cuando en realidad no. Lo que había que empezar a usar era una máquina que te viniera en un lenguaje que tú pudieras interpretarlo fácilmente, y que no tuvieras que estudiar la microprogramación y toda la complejidad que tiene trabajar en microprogramación. Una cosa que se vuelve después a repetir con el Arduino, por ejemplo, ahora, en esta época. Y
Y bueno, yo se la transformé. Entonces se la di de vuelta. Yo trabajaba en Olivetti en aquel momento todavía. Me trajo otra, después me trajo otra que era de él. Y un día le dije, bueno, mirá, pará, yo no te cobro nada por arreglar esto, pero ya que están trayendo máquinas, tráeme una para mí. Y bueno, y me la trajo. Ahí conocí a quién eran los que la traían, la máquina esta. Y los que la traían eran, vamos a ver si puedo salir de acá ahora, Stop Share. Los que la traían eran unos armadores griegos. Era una empresa que se llamaba Montemar, que tenía barcos. Y tenían tráfico con Estados Unidos y tráfico con Europa. Entre el tráfico en Europa, entre los lugares donde ellos paraban, era en Inglaterra. Y este hombre, uno de los directores de la empresa, Dennis, le gustaba la computación. No sabía nada de computación, pero le gustaba, le encantaba. Y ese Apple que yo había arreglado antes era del hermano de él. O sea que ustedes ven cómo me voy de repente conectando con gente que no conozco, pero a través de cosas que no tienen mucho que ver. Parecería que están totalmente separadas, y sin embargo son las que te van conduciendo a un camino que ni siquiera sabes cuál va a ser, pero que te va llevando de a poco las conexiones que se van haciendo, ¿no? Y bueno, me lo presentó a Denis, fuimos a la casa de él para conocernos todos, las familias y eso. Y bueno, Denis quería traer máquinas de esas. Teníamos un problema, que en aquel momento el que ya había adelantado en ese sentido y se dedicaba a la venta era Maico. Pero Denis era alguien que, si se le ponía algo en la cabeza, no le importaba quién la trajera, la iba a traer él también. Y en principio tuvimos charlas con, no me acuerdo cómo se llamaba, el que era el veterano, el dueño de Maico, que era un buen tipo, creo que era un suizo, si no me equivoco, o un alemán. Pero claro, le estábamos rompiendo el chiquero. Entonces, en principio tratábamos de ver, yo, como le dije antes, era para el negocio, no sirvo, no soy para eso. Pero Denis sí, Denis era un hombre que manejaba los negocios. Entonces le propuso traer las máquinas usando la parte de la naviera de ellos, que le iba a salir mucho más barata, todo eso, y las vendíamos todos en conjunto. En realidad no salió, eso no le servía a este hombre, y al final terminamos de alguna manera vendiendo él y vendiendo nosotros. Pero nosotros teníamos algo que él no tenía, que por un lado era el entusiasmo de Ángel Bautista, por el software y por la locura de los programas y todo eso, y eso hizo que él fuera armando una especie de club de a poco, donde el elemento fundamental para que vos compraras una máquina era la cantidad de cosas que podías hacer y el soporte que tenías. Y el soporte era, por un lado, Ángel con la parte de software y con el entusiasmo que él provocaba a la gente que lo iba a ver, y yo, que estaba de atrás, escondido, era el que me ocupaba de las reparaciones. O sea, si te fallaba algo, yo te lo iba a arreglar. Entonces, eso era lo que le faltó a Maico. Y nosotros lo tuvimos. Entonces ahí empezamos a vender hasta que aparece este otro muchacho muy conocido, que no me acuerdo ahora el nombre, que trae la ZX brasilera. Y bueno, este hombre que aparece de golpe vio, De ingeniería de sistemas, decís. Ingeniería de sistemas. Él no era técnico, ni era programador, ni nada. Él era un tipo habilísimo en el comercio. Vio el billete y se metió en el mercado. Vio el billete y se metió en el mercado, como quien dice. Sí, pero además era, no solo que lo vio, sino que sabía cómo manejarlo. Entonces nosotros que nos gustaba, a mí que me gustaba la electrónica, y yo no pensaba bien, no lo veía bien el negocio. Yo estaba trabajando en Olivetti en aquel momento, me iba bien, ganaba mucho. Esto era una especie de hobby. Ángel, yo creo que no, que Ángel él trataba de ganar porque además le servía.
Pero él también trabajaba, pero en ese momento ya no en Olivetti, sino que trabajaba en la empresa de esta gente, de los armadores, en Montemar. Entonces también, Ángel de todas maneras era comerciante, yo no. Ángel demostró muchísimas veces ser un excelente tipo, con una visión demasiado de futuro, adelantado al tiempo, pero siempre fue excelente en ese sentido. Pero no estábamos, no lo veíamos como que eso nos podía llevar a hacer un modo de vida. En cambio, el de ingeniería de sistemas lo vio enseguida. Entonces nosotros, cuando nos preguntaba cuántas vendíamos, y nosotros vamos a vender 1000, o 1000, 2000, 3000 más. No, dice, yo voy a traer 15.000. Bueno, cuando dijo eso, evidentemente tenía otra visión distinta. Sabía cómo hacer el marketing, sabía todo, y le fue muy bien, honestamente. Y nosotros seguimos con la Spectrum, con nuestros amigos y eso. En aquel momento, yo en casa tenía un taller. Los talleres en mi familia vienen de la genética, porque mi padre tuvo un tallercito, digamos que se lo armó él. Mi tío tenía un taller, el que era ingeniero también. Tenía un taller en la casa, tenía un dormitorio que lo había transformado en taller. Y tenía otro tío mío también que trabajó en la industria química, que también tenía su taller. Eran medio carpinteros, pero todos teníamos la idea del taller. Y yo me había armado un taller en mi casa también, pero ya más bien orientado en cierta manera a la electrónica. Y ahí armamos el primer taller oficial de la Spectrum. O sea, yo le contraté entre comillas. Tenía un primo que había estudiado, se había terminado la Escuela Técnica de Aeronáutica, le gustaba la electrónica, sigue siendo muy hábil, es un tipo que tiene una habilidad manual fantástica para trabajar, y tenía buenos conocimientos. Y ahí armamos el taller para hacer la transformación de máquinas y para la reparación. O sea que en casa, acá en Lagomar, venían todas las cajas, era un relajo bárbaro. Y así seguimos, hasta que un día, un poco para contarles así medio rápido, y no sé, me gustaría parar acá porque se me está haciendo un poco la hora. Bien. Pero trajimos un montón de máquinas, que yo por algún lado las tengo. Creo que Eduardo mi hijo les mostró alguna foto de la cantidad de cajas. Sí. Pero la cantidad de cajas para nosotros era tener 200 cajas de máquinas. Era una cantidad enorme, pero en realidad desde el punto de vista de negocio no era nada. Es decir, para hacer negocio en serio tenés que pensar en 1000 o 1500 cajas. Más adelante, una vez ya con otro nivel y otras cosas, me acuerdo que un día llegamos en un momento dado a viajar a Estados Unidos todos los años. Y allá en Nevada, en Las Vegas, había todos los años, por allá por noviembre, había una feria que era de electrónica, software y todo eso. Me acuerdo que un día decidimos que teníamos que armar, eso ya mucho más adelante, ¿no? Tenemos que armar equipos. Entonces, bueno, para armar equipos hay que traer las placas, las motherboard. Entonces, bueno, yo fui a hablar con un taiwanés, al cual ya le habíamos comprado máquinas a un revendedor de acá. Entonces yo fui diciendo, mira, al revendedor que tú le vendes, nosotros se las compramos. Digo, yo quisiera también, digamos, que vos me vendieras placas a mí. Entonces me pregunta el taiwanés, y eso para dar una idea de las dimensiones del Uruguay y el mundo, ¿no? El taiwanés me pregunta, dice, bueno, dice, sí, dice, podemos hacer algo, dice, pero me gustaría saber cuántas placas vas a vender tú por mes en Uruguay, para tener una idea de, bueno, de mi fábrica. Y yo le dije, bueno, mira, yo creo que en el estado que estamos actuando era alrededor del 80 y 87, 88, no, un poquito más, 90. Puedo vender 200, 300 placas por mes. Entonces el taiwanés me mira como diciendo, este muchacho será de América Latina está en África, ¿o dónde es que está? Porque me dijo, no, mira, dice, yo normalmente, no me acuerdo bien el número exacto de placas que dijo, pero yo necesitaría que por lo menos para hacer un negocio contigo me vendieras ponerle más o menos, no me acuerdo bien el número, pero ponerle entre 4 y 5 mil placas por mes. Si tú me vendes eso, podemos hacer negocios. Yo, viste que siempre mi posición fue técnico, no soy comerciante. Yo tenía que haber dicho, sí, te las vendo,
¿Cómo no te la voy a vender? Si hubiera sido Ángel, estoy seguro que le decía que sí, que se la vendía, y después iba a ver cómo hacía, pero yo le dije, bueno, no, mirá, es mucho para Uruguay. No pensé ni en América ni en nada, que es lo que piensan ahora. Cuando tú mirás algo, las empresas que hay ahora acá no son solamente para Uruguay, pero Uruguay es una buena base. Pero entonces, volviendo al tema de la Spectrum, nosotros empezamos a vender Spectrum, y un día sale un aviso en el diario de un agente de Inglaterra, un fabricante, que estaba buscando distribuidores en América Latina, en Argentina, en Paraguay, en Uruguay. Y este aviso yo nunca leo mucho los diarios, así, ese tipo de cosas. Entonces, Denis, que era uno de los directores de Montemar, lo vio. Y dice, miren esto. Dicen, esta firma es Amstrad. Dice, miren los equipos que venden. Y los miramos, sí, tenían pinta mucho más linda que lo que tenía el de la Spectrum, porque la Spectrum era la cajita y después tenías que conectar el televisor, todo muy, muy casero. En cambio, este hombre no, estaba vendiendo un equipo que venía con monitor, tenía una pinta muy, muy atómica, digamos, ¿no? Dice, esto tenemos que agarrarlo. Entonces, fíjate lo que es cuando vos entrás con gente que tiene otro nivel y otra visión de las cosas, de los números, dice, vamos a hacer una cosa, dice, vamos a llamarlo. Entonces estamos en el escritorio de él, ahí en la Ciudad Vieja, en Montemar. Y el loco le dice a la secretaria, dice, llámame a este número. Dice. Entonces el número no era de Inglaterra, era de España. Entonces, bueno, está. Llama ahí, nos atiende un español y nos dice que él es el representante para la distribución en América Latina de la firma Amstrad. Y bueno, entonces le dijimos, bueno, nosotros queremos ser los distribuidores en Uruguay. Bueno, dice, por supuesto, dice, pueden venir. Dice, bueno, pero, dice, ¿de qué número podemos hablar? No, dice, vengan primero acá y hablamos acá. Entonces, Denis, ahí charlamos un poco más con el hombre y dijimos, bueno, está, vamos a ir. Entonces, Denis cuelga y me dice, bueno, mira, Eduardo, dice, vos conocés la parte técnica, dice, vamos para allá. Pero le digo, pero pará, le digo, ¿cómo que vamos para allá? Sí, sí, dice, vamos, ¿cuándo podés vos? Yo en aquel momento estaba todavía no estaba en Olivetti, ya me había ido. Una anécdota final de Olivetti fue que yo empecé a crecer en Olivetti, me iba bien, estaba bien, y un día me ofrecieron, en aquel momento habíamos empezado ya a vender las Spectrum, y entonces el jefe mío, Cavada, me dice, mira, dice, hay una posibilidad de que te traslademos a vos a la parte de informática, dice, a la gerencia, dice. Vos te podés encargar de la parte de gerencia de informática. Yo mi orientación era electrónica, pero también informática conocía bastante bien. No era un experto, pero me animaba. Yo dije que sí. Entonces me dice, bueno, déjame hablar con el gerente general de Olivetti y volvemos a charlar. Y entonces a los pocos días me llama. Me dice, sí, mira, dice, queremos que vos te ocupes de eso, pero solamente sabemos que vos haces cosas afuera de Olivetti, y las puedes seguir haciendo. Dice, pero hay una sola que no puedes hacer. Dice que no queremos que la hagas. Dice, y es eso que estás haciendo con esas computadoras chiquititas. Pero digo, ¿qué tiene que ver eso con Olivetti? No, dice, el director dice que no es compatible eso con lo nuestro. Y bueno, entonces ahí lo que le dije... negocio de alguna forma a Olivetti, entonces... No, lo que pasa es que ahí está de vuelta el tema de la visión restringida que tenía uno, desde el punto de vista comercial, con la que tenía gente que está en los negocios. Yo dije enseguida, ¿qué tiene que ver esto? No tiene nada que ver. Y el director sí lo vio. Dice, cuando vos te metas en esto, vos no vas a parar acá.
una anécdota anterior todavía. En un momento dado, en el 77, estamos hablando ahora de la época del 85 ya, pero en el 76, Olivetti hace la venta más grande que tuvo en el Uruguay, que fue la venta de terminales a los bancos, la Caja Obrera, el República y el Comercial. Le ganamos a IBM. Se vendieron como 500 terminales. Y me mandan a mí a Italia. Entonces sabían que yo en aquel momento vivía en Libertador y Venezuela, en un apartamento chiquitito. Me había hecho mi tallercito en lo que era el lavadero. O sea, vos tenías la cocina y tenía una especie de balconcito para afuera, que yo me moría de frío en invierno. Y ahí habían puesto una mesita y trabajaba ahí. Y yo hacía cualquier cosa, lo que viniera, porque, digamos, estaba en etapa de desarrollo, habíamos tenido un hijo con mi señora, y bueno, yo trabajaba en Olivetti, me iba de Olivetti y trabajaba lo que fuera. Y tenía un compañero mío que éramos muy audaces. Yo cada vez que miro las cosas que hicimos me da vergüenza, pero las hicimos y cobramos. Le hicimos el primer tablero electrónico a la agencia de loterías, a la Dirección Nacional de Loterías. Un tablero que hoy me da vergüenza hasta describirlo, pero la cuestión que lo hicimos y ganamos muchísima plata. Y que de electrónico no tenía nada. Pero funcionaba, era código 7 barras, era una cosa alucinante. Bueno, la cuestión fue que en aquel momento yo me iba me dijeron que me iban a mandar a Italia, y entonces me dice, bueno, no, pero vas a ir a Italia, pero tenés que firmar este documento. Entonces me hicieron firmar un documento de confidencialidad y de que mi trabajo en Olivetti era exclusivo. Yo, en aquel momento, y digamos, lo que decía el documento en particular, que si yo rompía alguna de esas reglas, no tenía derecho a indemnización y me despido inmediato. Yo la verdad que con un viaje a Italia, a pesar de que tuviera otra cosa atrás, ¿qué vas a hacer vos si te planteas una cosa de esas, sabiendo que te vas a ir? Lo que me dijeron me debía firmar. Y firmé, y me fui a Italia. Pero en aquel momento, muchos años después, me contaba mi jefe, que dice, el director general de Olivetti en ese momento le dijo a mi jefe, dice, Cicala igual algún día se va a ir. Y demoré 8 años en irme, más o menos, pero me fui. O sea que el tipo tenía esas visiones que si a vos te dicen, no, mirá que dicen que vos te vas a ir, vos decís, estás loco, ¿qué voy a ir de acá? Entonces, ese tipo de cosas son notables, ¿no? Y bueno, voy a terminar acá y después les cuento la otra parte. Si les gusta y les entretengo en algún otro momento, seguimos. Pero nos fuimos a España. Entonces, no les voy a contar todo lo de España, pero les cuento un pedacito. Cuando llegamos allá, nos atendió un español muy bien, tipo bárbaro, una pinta tenía fantástica. Yo tengo la idea, ahora no tengo el nombre en la cabeza, pero el que era representante en España de Amstrad era una bala, era como un Alan Sugar segunda parte. Fue el que era un señor, mirá, era un caballero el loco. El que le vendió la pulga a Amstrad, no me acuerdo ahora el nombre. Sí, le regaló 2 juegos y con eso lo conquistó para vender. Pero era yo cuando lo conocimos ya maestro era de los negocios, era un tipo rápido. No me extrañaría nada, porque mirá, cuando lo conocimos, dice, bueno, hostia, hombre, dice, a ver ustedes, ¿qué piensan de que van a vender en Montevideo? Bueno, le dijo yo callado, porque ¿qué vaya? No sabía nada. Entonces Denis, que era el que hablaba, dice, bueno, nosotros vamos a empezar con un contenedor de 20 pies. Hostia, hombre. Dice, ¿cómo que con un contenedor de 20 pies? Pero eso no son ni 200 máquinas. Dice, ¿qué están pensando ustedes? Dice, miren a Argentina. Dice, Argentina acaba de comprar 5 contenedores de 40 pies. Dice, ustedes no van a, ¿cómo van a comprar uno de? No, dice, es imposible hablar así. Entonces, bueno, nos fuimos. Y ahí en el hotel, después salimos charlando, y digo, mirá, ¿vos qué pensás? Le digo, pero Eduardo, dice Denis, Eduardo dice, las vamos a vender, dice, vamos a comprar también. Amstrad en aquel momento no solamente estaba vendiendo las micro para juegos, la 6128 y la otra, la más chiquita, la 464, sino que estaba vendiendo otra que era la Amstrad PCW 256, creo que era una máquina, era un procesador de texto.
era programable, para un poco, era algo fantástico lo que podía hacer. Entonces, nosotros vamos a traer la mitad de estos, van a ser PSW y la otra mitad van a ser juegos. ¿Y a vos te parece? ¿Y la plata? No, vos no te preocupes por la plata, dice. Eso lo vemos nosotros. Y bueno, ese fue el comienzo. Dijimos, le dijo finalmente, lo convenció al español de que podíamos traer hasta un contenedor de 40 pies y no más de eso. Y finalmente el español va a aceptarlo. Como anécdota de esa vuelta, los 5 contenedores que fueron a Argentina quedaron clavados en el puerto y se los tuvieron que llevar los ingleses de vuelta porque los argentinos no pagaron nada. Ah, ¿En porque eso serio? tenía restricciones, no podían Sí. comprar tecnología inglesa por la guerra de las Malvinas. Sí. No se No, podían mirá, importar computadoras a Argentina, para empezar. no, mirá, yo creo que no quisieron pagarlas porque en realidad vamos a no decir cosas equivocadas, pero hay muchos argentinos que son muchísimo más rápidos que nosotros, viven en un mundo diferente, mucho más grande, es la Gran City, lo cual es cierto, es divino. Entonces tienen una visión y los tipos se tiran al agua donde vos decís, no, que me voy a tirar yo al agua. Es lo que me pasó a mí con el taiwanés y me pasó Claro. cuando nos dijeron de los 5 contenedores. Yo, ¿estás loco? ¿Qué tiene en la cabeza? Y no, yo me imagino, los argentinos dijeron, no, sí, vamos a traer 5, se las vamos a pagar después, los convencemos, les mostramos lo que somos, los llevamos a una estancia, y así lo llevaron. El español creo que vino a Argentina, estuvo, lo envolvieron en papel celofán, le pusieron la monita y el loco salió encantado y les dio fiado las máquinas, es decir, les abrió una línea de crédito a contra una carta ¿cómo se llama? Una carta de crédito. La carta de crédito había que, digamos, ¿qué pasó? Los ingleses se demoraron en entregar. Cuando entregaron, la carta de crédito había vencido y los argentinos no la renovaron. Ah, Y ahí quedaron chiqui sentados. la renovaron, ¿no? Entonces, y nosotros no, nosotros inclusive Así que hubo trajeron unas en el cuantas. camino. Yo no sé si querés dejar para la siguiente, pero yo tengo curiosidad ahí un poco de cómo fue eso en el que hicieron cuando empezaron a vender las primeras Amstrad acá, hicieron un Yo lanzamiento. quisiera dejarlo acá porque ahí tengo una cantidad de anécdotas para contar. Hicimos la fábrica de cassette de juegos de la Spectrum, lo armé yo. Mirá, se van a matar de risa las cosas que hicimos ahí. Mejor que lo cuente todo completo. Sí, completo. No, Antonio, no seas ansioso. Sí. Dale, No, por eso. Déjalo para el Dale. próximo capítulo. La dejamos Sí, para el siguiente, sí. dale. No, lo que es interesante de todo esto que les quise contar ahora, más que los hechos en sí, sino cómo se dieron las conexiones. Yo estaba en el departamento de electrónica, cae un aviso, voy ahí, resulta que les doy lástima porque no sirvo para nada, y entre mandarme en Olivetti a la placita de España que está enfrente, me agarra un ingeniero, da la casualidad que había estudiado lógica. Me encuentro con el mismo osciloscopio que tenía en el departamento de electrotécnica de la facultad, lo sé Todo manejar. se fue dando, sí. ¿Cómo se van entrelazando? Ángel Bautista, yo había estado con él en facultad, pero no, habíamos estado en la misma clase, pero nada más, no nos tratamos. Yo me empiezo a tratar en Olivetti. Ángel se le ocurre, se relaciona con esta gente, después se le ocurre que yo capaz que le puedo servir. Es muy... Ha sido variando con las casualidades, y me llama la atención como al principio de la charla dijiste que estudiaste como la carrera equivocada. Claro, porque... Esa es la parte que no entiendo. No, porque, a ver, yo fui influenciado de alguna manera, y no ni por maldad ni por nada, simplemente porque estuve dentro de un ambiente en el cual la electrónica era bastante, no te digo común, pero había. Yo había empezado con electricidad primero, cuando estaba todavía en el liceo, en el primero y segundo, con un compañero mío, que es el único compañero que me queda de la escuela, y hacíamos experimentos, quemamos fusibles en casa cualquier cantidad, porque los disparates que hacíamos con el 220 eran horripilantes. Y fue
llevándome a eso. Y lo que pasó fue que quedé limitado en ver qué otros campos había. A mí me gustaba mucho el dibujo. Más en el dibujo siempre tuve notas muy, muy buenas. En geometría analítica también, en geometría descriptiva también. Yo tendría que haber estudiado, y me gustaba, cuando estaba en el liceo me gustó la astronomía, me gustaba la química y la física. Yo tenía que haber estudiado, tenía que haber pensado, cosa que cuando uno es joven es difícil que pienses. O sea, no es difícil que pienses, es difícil de repente tratar de abrirte la mente. Entonces me tiré a lo que ya venía acostumbrado. Y en realidad tenía que haber pensado, porque yo debía haber estudiado ingeniería civil, que además era menos complicada que la ingeniería eléctrica, como se llamaba en aquel momento. Después en energía eléctrica vos te ibas a dividir en potencia y en electrónica. Yo me tiré para la electrónica, que era la peor de todas, en cuanto a dificultades matemáticas, porque tenía mucha carga matemática. Y la matemática yo la había salvado, pero era un asco. Entonces, no tenía que haber hecho eso. Me hubiera gustado mucho más, y hoy lo pienso, haber hecho cálculos de ingeniería en cálculo de edificios, de hormigón, de cosas por el estilo, que trabajar en lo que estoy trabajando ahora. Y lo otro que me hubiera gustado, que sí estoy vinculado en este momento a eso, es la química. La química me gustaba muchísimo. Y la física. Y la física y la química es en lo que hoy yo estoy trabajando, de manera indirecta. Es decir, estoy dentro de un laboratorio. No tiene nada que ver con la computación ni con lo colectivo. Pero digamos, creo que hay un punto en el cual cuando uno es joven uno debería tratar, o deberían tratar de ayudarlo a ver qué es lo que, dónde te sentís más fuerte. Digamos, y eso es lo que a mí me faltó. Y yo me tiré a eso y tampoco me fue mal, ojo, no me puedo quejar. Sí, sí, por eso me llama la atención, porque para mí está Sí. brutal todo lo que... No, pero no es decir, yo me hubiera sentido mucho, me parece que me hubiera sentido mucho más cómodo ahí. Más, tengo un amigo, yo te lo conté a ti, Antonio, uno de los compañeros míos, que es un genio, el loco, es un tipo increíble. Me acuerdo que el único examen que perdió en preparatorio lo perdió por gusto para que no le dijéramos que era un traga, porque salvaba todo con 12. Y el único que perdió fue geometría descriptiva, que lo hizo por gusto. En febrero lo salvó, pero así, con los ojos cerrados, digamos. Y él me acuerdo que muchos años después, ya recibido de ingeniero él y todo, charlando en casa un día almorzando, en un asadito que habíamos hecho, me dice, mirá, dice, no, dice, pues yo digo, vos te dedicaste a la física, a la ingeniería, no me acuerdo, a la ingeniería mecánica. No, dice, ¿estás loco? Dice, ¿cómo voy a ingeniería mecánica? Es complicadísima. Yo me empecé con esa, vi que era complicada, me cambié para civil. Y el tipo era un genio. Y sigue siendo un genio, trabaja en la parte en energía atómica, cosas rarísimas. Hace cosas de lo más estrafalarias. Creo que ahora se jubiló ya también, pero un tipo que vio la cosa y cambió. Y yo no me di cuenta, yo tenía que haber cambiado. Iba a perder años, sí, los iba a perder, no importaba. Porque capaz que hubiera terminado la carrera. Así no la terminé. Ahora, no me quejo Sí, tampoco. pero creo que, digo, disculpa que te diga, ¿no? Pero lo decís como que hubieras tomado todas decisiones equivocadas y sin embargo, la Spectrum fue una pegada. Es decir, hay mucha gente que eligió una máquina equivocada y después no lo podía vender, ¿no? Es Mira, decir, yo lo único que ahí yo te era puedo difícil decir. saber en Sí. esa época qué era lo que iba a funcionar y qué era lo que no. No, pero Antonio, mira, yo lo único que sí te puedo decir es que soy muy, muy proactivo. O sea que si me planteas algo, yo en general, si es técnico, te digo, déjame estudiar, a ver qué hago, a ver si puedo hacer algo. Pero no me echo para atrás en ese sentido. Eso me ha dado mucho éxito en el trabajo que tengo ahora, digamos, que lo tengo desde el año 83. Es el trabajo más largo de toda mi vida. Tengo casi 40, en el año que viene voy a cumplir 40 años en la empresa. Y estoy contratado, ojo, no soy empleado de la empresa. Hago servicio externo. Pero, volviendo a Olivetti, este otro trabajo que tengo ahora y que hace 40 años que lo tengo, mejor dicho, lo tengo más cantidad de años, pero en el 83 lo oficialicé como contratado. Lo conseguí gracias a Olivetti. Otra casualidad. Un día cae un par de técnicos de la empresa esta en la cual estoy ahora a ver la 101.
¿Vos querés creer que no había nadie en Olivetti, ni mi compañero que era programador, ni los vendedores que conocían la máquina que se la podían demostrar? Entonces viene corriendo a mí la asistente que estaba en la sala de demostración a decirme a ver si yo no podía hacerle una demostración, aunque fuera pequeña, a esta gente. Y esta gente resulta que era el vicepresidente de la empresa y el segundo de a bordo, otro ingeniero químico. Y bueno, hablar con ellos era hablar entre técnicos. O sea, ni siquiera eran gente de... Si me hubieran dicho que iba a tener que trabajar con gente de contabilidad, con asientos y contables y descuentos, socorro, ahí hubiera patinado. Pero trabajando con gente que era técnica, que era de ramas parecidas y que planteaban problemas parecidos, fue un boleto. Y esa entrada mía ahí después se va a concretar en un ofrecimiento dentro de la empresa esta. ¿Qué no te pasa? No te te ganan. Sí, sí, Así sí, que sí. bueno, Está, no sé, total, no hablamos total. de capaz de lo que a ustedes les hubiera interesado saber, No, 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 pero está muy pero bueno. por lo menos les conté algo. Me quedó preguntarte si tenés algo de la época, alguna máquina Olivetti o alguna el Spectrum eh, algo que hayas mantenido todavía desde esa época hasta ahora. Tú sabes que no, y me arrepiento, pero son esas cosas que vos te arrepentís, ¿viste? Como yo me arrepiento de muchas cosas. En principio la empresa nuestra, Jade, terminó muy mal. Y terminó muy mal porque digamos, teníamos intereses, no supimos correr en la misma dirección. Y cuando vos tenés socios, el día que uno tenga socios, lo que uno tiene que asegurarse es estar segurísimo de que no va a haber dudas de cuál es el camino que vamos a seguir. Aunque no sepamos bien hasta dónde vamos a llegar, pero no puede haber no puede haber dudas en eso. Y terminó muy mal. Entonces, esa terminación mal, yo le contaba a mi hijo, a Eduardo, hace poco, me preguntaba si tenía fotos. Yo tenía un montón de fotos, ¿sabés lo que hice? Las quemé. Porque me fue muy bien en la empresa. Fue como un divorcio, digamos. Pero, La complicado. empresa, yo nunca hice digamos, es teórico, pero nunca hice tanto dinero como en esa empresa y nunca perdí tanto dinero como en esa empresa. Y esa pérdida me resultó muy traumatizante para mí en ese momento porque pensé que perdí hasta mi casa. Entonces, no quise saber nada, ¿viste? del tema. Claro. Y hoy me arrepiento de alguna manera, pero tuvimos suerte porque Eduardo acaba de conseguir una Spectrum de las cuadraditas, ya de las más grandes, impecable, 0 kilómetros está. me mandó una foto, está nueva, Está nueva. impecable. Se la compró mi cuñada al hijo cuando nosotros vendíamos los equipos. Y al final nunca lo usaron, porque él tampoco no le llamó la atención. Sí, lo vi. Está Una salida de 48. caja. Nueva. Sí, Falta sí. la caja, pero vos la mirás, está sin uso. Está preciosa la máquina. Y después las otras no, las otras ya... La 6128 me gustaba mucho a mí también. Y fue una época, a pesar de todo los desastres que hubo después, fue una época muy linda. Sí. Sí, muy interesante, muchas variaciones, muchas cosas nuevas. Ahora está todo muy estandarizado. Pero fíjate que yo empecé con la tarjeta magnética, pude ver lo que era una disquetera por adentro, cómo funcionaba cómo funcionaba la electrónica de una disquetera. Pude llegar a manejar discos duros, de esos gigantescos que eran platos creo que tenían como 30, 40 centímetros de largo, que tenían, era un plato fantástico y tenía 5 megabytes por lado. O sea, nosotros vendimos como cosa fantástica unidades de disco para las máquinas de Olivetti que tenían 20 megabytes y eran 2 discos. Y había que cambiar, ahí aprendí cómo se manejaba un motor lineal, el que movía las cabezas. Las cabezas eran un plato volador, era un disquito de 1 centímetro de diámetro, más de 1 centímetro, casi 1,5 centímetros tenía. Y eso, cuando vos la tenías que reparar y cambiarlas, y vos lo veías arrancar, el motor lineal, que es un motor que te corre hacia a la velocidad, pero es una velocidad increíble, cómo largaba las cabezas adentro del disco, porque las hacía planchar. Era la forma de que formara un colchón de aire instantáneamente y quedara flotando. Pero el golpe que le daba, vos sentías el clac cuando cargaba, te asustaba.
Y, y además era fantástico porque otra cosa que yo aprendí, los transductores lineales. El motor lineal tenía un transductor que permitía ver un cuarto de pista. Podía medir la distancia por un cuarto de pista. Entonces el tipo, cuando arrancaba, tenía una rampa de aceleración. Vos lo que veías en el aparato era que el aparato hacía ¡flap! Y se movía y se caía. Pero en realidad el tipo primero aceleraba, luego tomaba la velocidad, después de haber calculado hasta dónde iba a ir en el disco, y cuando llegaba cerca del lugar donde tenía que aterrizar, bajaba la velocidad. Y eso lo hacía en menos de un segundo. Entonces toda esa electrónica era fantástica. Y yo la pude ver, porque ahora no ves, ahora, ¿qué sabes de un disco duro? Nada. Sí, Y hoy esa los es discos la- se te mueren también, porque ya estás en las memorias que son muchísimo mejores que los discos. O sea que el disco también se te muere. Entonces yo vi la tarjeta magnética, el cassette magnético, el disco de 5/4, el disco de 3,5, el disco duro tipo IBM. Y pude ver cómo funcionaban, porque en Olivetti había que arreglar todo. O Claro, sea, no era como ahora que lo tirás. Es brutal. A claro. mí me interesa eso, particularmente el eslabón perdido entre las calculadoras y las computadoras. ¿Cómo, cómo, cómo fue ese pasaje? Así que tenemos que hacer una charla y Claro, lo que pasa que el tema cuál fue. Vos por un lado tenías que en el tiempo en que se vendían las primeras computadoras o las primeras micro, el precio era muy alto, con lo cual a ti te permitía mantener un sistema, un laboratorio de técnicos que podían repararlas. Pero en la medida que todo eso fue disminuyendo de tamaño y haciéndose cada alto vez más precio. apretado, el costo del aparato bajó y el tema de los laboratorios subió muchísimo. Entonces al final hoy es más barato tirar las placas que arreglarlas. Por otro lado, arreglar una placa de hoy, yo te diría que no. Es prácticamente imposible a menos que sean placas de potencia. Y por otro lado, también cambió la técnica de reparación. Hoy, como yo la otra vez, Antonio te lo había comentado cuando charlamos, de que a mí cuando, yo tengo una representación de equipos de control de procesos en la industria tabacalera, que es de Francia. Entonces, cuando yo voy ahora no voy tanto, más bien ya no voy, dejé a mi hijo que fuera. Cuando vamos a hacer una instalación de un equipo, lo que se hace es la instalación del equipo, la puesta en marcha y la instrucción del usuario y del técnico que lo va a reparar. Entonces, cuando tú le decís al cliente, mire, necesito un técnico de buen nivel, entonces te presentan un técnico en electrónica. Y el técnico en electrónica hoy no es lo mejor, porque hoy los equipos no se arreglan con un osciloscopio, se arreglan con un programa de diagnóstico. Entonces lo que tú tienes que saber muy bien es cómo interpretar los diagnósticos, cómo manejar el software. O sea, hoy es el software lo que uno tiene que aprender a manejarlo y sin duda de ningún tipo. Y las comunicaciones, porque hay otra cosa, hoy todos los equipos están entrelazados con redes, de manera que tenés que saber por lo menos unas nociones bastante buenas de qué tipo de comunicaciones son y cómo se hacen. Y los diagnósticos se refieren normalmente a un equipo que tiene una parte electrónica que es la que nunca se va a romper, es muy difícil que se te rompa o que se te dañe, y tiene una parte electromecánica, que es la que hace la parte física del equipo. Esa parte electromecánica tiene dos componentes que son importantes. Uno es la electroneumática y otro es las interfaces con la electrónica. Entonces, normalmente cuando te falla algo, vos lo que tenés es o un programa de que te dice, bueno, la falla es de este tipo, pero no te dice quién es el que falló, porque no puede. Lo que te puedes orientar en qué área puede estar el problema. Y la otra es que no tenés un programa de diagnóstico, pero tenés que comprender cómo funciona la parte física del equipo. Entonces lo que tenés es en la pantalla un esquema, como le llaman ahora las interfaces humanas, las HMI, que lo que te muestra es el equipo y te permite manejarlo manualmente.
Entonces vos tenés que ver, si lo manejás manualmente y tocas determinadas cosas, qué funciones se activaron y qué funciones no se activaron. Que normalmente las ves a través de LEDs o de dibujitos que te muestran que algo se movió, no se movió, se corrió, o prendió una luz o lo apagó. Entonces es una especie de diagnóstico tipo médico. Vos vas al médico y le decís, mire, me duele la cabeza. Ah, sí, le duele la cabeza. ¿Y dónde le duele? Y después empiezan, bueno, pero a ver, ¿dónde usted tiene, a ver cómo tiene la visión o oye bien? O sea, el médico no sabe cuando vos le decís que te duele la cabeza qué es lo que tiene, pero sabe por dónde tiene que empezar a investigar. Entonces, esto más o menos hoy lo que pasa es eso. Si vos querés dedicarte a trabajar en reparación de equipos industriales, sobre todo, lo que necesitas es software, conocer de software, conocer cómo interpretar los problemas que tenés. Que muchas veces no es fácil, porque la propia fábrica del equipo te dice, no, vamos a mandarle un equipo a un lugar que es como Uruguay, que son todos indios, y vamos a bloquear la parte de diagnóstico, porque si se llegan a meter ahí adentro, quién sabe el relajo que arman. Entonces, a veces es difícil hasta lograr que te tengan confianza. A mí Claro. me ha pasado con los franceses, inclusive, que les he dicho, muchachos, por favor, no me bromen. Dice, estamos hablando en serio. Y ahí han aflojado. Pero tenés que demostrarles que realmente no es simplemente decirles no me bromen, sino que mirá que yo vi esto y esto. Me estás hablando de si prendí la luz. Claro que la prendí, si no, no podía ver esto otro. Entonces, ahí se te empieza, ¿viste? A respetar. Claro, no te toman en serio a no ser que les demuestres que tenés el conocimiento. No, es que ¿sabés lo que pasa? Mirá que yo he visto, cuando tú haces entrenamiento, tú ves gente que se preocupa y gente que no se preocupa. O sea, que hay gente que te dice con la cabeza, sí, sí, ¿entendiste? Sí, sí, perfecto. A ver, decime cómo es esto. ¡Pum! Y ahí te das cuenta si realmente entendió o no entendió nada. Y si prestó atención a lo que le dijiste o no prestó. Y después tenés otra cosa que es la práctica. Yo el primer... mirá, esto es una anécdota totalmente distinta también, pero un día se la puedo contar. ¿Cómo llegué yo a los franceses? Pero me acuerdo que la primera vez que un francés me dio a mí una charla sobre uno de los equipos que se habían instalado, que él había instalado en Montevideo, yo le dije que sí, que había entendido todo, hasta que un día falló. ¡Pah! No le invocaba ni de casualidad. Y me di cuenta de la cantidad de cosas que yo me había salteado, de todo lo que él había explicado, y de cosas que él no había explicado, que las tenía que saber. Eso me costó horas de tiempo. Pero siempre lo mismo, ¿viste? Hoy es un diagnóstico que lo tenés en una pantalla, tú tenés que mirar, tratar de entender qué es lo que te está diciendo el equipo y luego actuar. Y en general un técnico en electrónica lo que te hace es lo contrario. Primero agarra y cambia placas. Y entonces en general cuando hace eso, o provocó un destrozo mayor, o no lo arregló y le agregó un defecto nuevo. ¿Por qué? Porque no tiene todavía la formación esa de que tenés que empezar por pensar antes de actuar. Y a veces también es el idioma, porque por ejemplo en Brasil, si no es portugués, es muy difícil que te entiendan. Y los manuales vienen en inglés. Claro. Es que si no sabes inglés, estás muerto en el tema de la Claro, ingeniería. pero Brasil es una potencia. Para ellos el mundo habla en portugués. Claro. ¿Vos quién sos? ¿De Uruguay? ¿Qué es en Uruguay? Portuñol hablamos. Ah, mucho gusto. Y es así. Así que bueno, no sé si me pasé demasiado de historia, buenísimo. pero... Estuvo buena la Buenísimo. charla. Estuvo bueno. Muy linda la charla, gracias Eduardo. No, vamos Antonio, seguir. voy a tratar de juntar y recordar más cosas Sí, de Amstrad y de eso, de lo que pasó, de lo que hicimos. Me empecé a hacer una línea del tiempo, porque hasta había perdido la noción de la secuencia, ¿viste? Y si quieren, con mucho gusto volvemos a hablar. Tengo sí, anécdotas por ejemplo, no tiene nada que ver con esto, pero si un día les interesa sobre tecnología, lo de Francia también es otra historia increíble. sí. Dale, Eh, hacemos otra Sí, con la segunda buenísimo, sí. parte y Dale, buenísimo. Bueno, mucho gusto y nos vemos para el próximo capítulo. Sí, cómo no. Vamos Espero arriba. no me interesa aburrirlos, pero digo, a veces es interesante
transmitir, digamos, porque hoy me sigue pasando, cómo se me van conectando las cosas por casualidades. Y quiero sacarme de encima algunas cosas y me aparecen nuevas. Y tengo 75, vamos para 76 años, o sea que tengo ganas y no tengo ganas, ese es el problema, porque lo que hago me gusta. Así que bueno, ahí estoy. Bueno, chau, chau. Bueno, Bueno, un gusto. No, Chao, chao. Bueno, lo gracias. mismo, Bravo, Richard, mucho Diego, gusto. Richard. Muchas gracias, Eduardo. Un gusto. Te No, al escuché contrario, muy Antonio, gracias a atento. ti por invitarme. No, por nada. Muy agradecido. Muchachos. Chao, Chao, chao. nos vemos. Chao.